Con calma, despacio. Vamos entonces nosotros a la palabra. ¿Se ha preparado para recibir la palabra? ¿Está listo? ¿Sí? Hoy tenemos una nueva serie que le hemos titulado Naturalmente Sobrenatural, ¿no? Naturalmente Sobrenatural. Hemos estado hablando hace un par de domingos, 3 domingos en realidad, acerca de la naturaleza humana. Hemos hablado acerca de la constitución, cómo estamos nosotros constituidos, cómo estamos formados por espíritu, alma y cuerpo. Pues ahora vamos a entrar un poco a ver esta parte que es muy importante para nosotros, porque el cuerpo lo conocemos bien, el cuerpo lo hemos entrenado, el cuerpo lo alimentamos, lo fortalecemos, etcétera. Y el alma también, ¿no es cierto? Nuestra mente, buscamos conocimiento, estudiamos, analizamos muchas cosas, cuidamos nuestra mente, nuestra alma. Pero el espíritu es algo para muchos un poco nuevo. El espíritu, el mover espiritual, nuestro espíritu es algo nuevo porque obviamente es un ámbito bastante espiritual que no se lo puede conocer ni con la mente ni con el cuerpo, no lo podemos percibir directamente, entonces nos es difícil y a veces lo confundimos con nuestra alma, ¿no es cierto?, con nuestras emociones. Por eso hay muchas personas que dicen siento de parte de Dios, cuando en realidad cuando sentimos estamos trabajando con el alma. En el alma están los sentimientos, las sensaciones. Algunos van todavía a lo más exterior, ¿no es cierto? Siento en mi cuerpo, ¿no es cierto? Siento, percibo, y esos son los sentidos físicos. Y al espíritu no se lo siente con los sentidos físicos, ni con los sentidos del alma, ni se lo puede conocer con la mente. Por esa razón es que vamos a entrar a ver un poquito y a profundizar en lo que la Biblia nos dice respecto al espíritu para que podamos movernos. Tenemos que entrar a eso porque somos por naturaleza, ¿qué quiere decir? Es parte de nuestro ser, parte de nuestra constitución, el ser espirituales. Pero por mucho tiempo lo hemos dejado tal vez medio dormido, medio aletargado y no le hemos dado mucha importancia y hemos fluido en nuestra alma, en nuestras emociones y aún en nuestro cuerpo, pero nuestro espíritu ha estado ahí arrinconadito. Por eso hoy día vamos a empezar a estudiar esto y hoy día el mensaje se denomina en el espíritu. Amén, en el espíritu, así que hoy día vamos a ver esto y vamos a empezar leyendo este pasaje que está en el libro de Ezequiel, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 36, versículos 26 al 27. Una promesa hermosa de parte de Dios para todos nosotros. Es una promesa en ese entonces que se ha cumplido en este tiempo. Dice la palabra, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Eso es lo que dijo el Señor. Dos cosas que he resaltado en el pasaje o en estos dos pasajes. Primero, que nos pone un espíritu nuevo, ¿no? Y si se dan cuenta, ese espíritu está con minúscula. No se refiere al Espíritu Santo, se refiere al espíritu del hombre. Un espíritu nuevo en el hombre. Y el segundo versículo dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y esa palabra sí está con mayúscula y se refiere al Espíritu Santo. Entonces hay dos cosas que el Señor ha hecho en todos nosotros y que hoy día vamos a estudiar. Estos dos aspectos hoy los vamos a hablar y espero que les guste, espero que estén listos y preparados porque Dios tiene mucho para decirnos este día. Amén. ¿Están listos? Muy bien, vamos al punto número 1. Hoy día vamos a empezar con el punto número 1. Vamos a hablar de la regeneración. ¿Qué es la regeneración? Sencillo, es volver a generar. Por eso el Señor dijo, pondré espíritu nuevo. Recuerden que cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos, como dice esa palabra, muertos, ¿no? Estábamos separados de Dios. Y al estar separados de Dios, nuestro espíritu estaba muerto, estaba inerte. Pero ahora, cuando venimos y cuando hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, volvemos a reunirnos con el Señor. Pero antes de que eso ocurra, pasa algo hermoso, que el Señor empieza a darle vida a aquello que estaba muerto, a nuestro espíritu. Que si bien estaba ahí, si bien estaba inerte, estaba arrinconado, no estaba muy activo, estaba latente, pero ahora le da vida, ahora nos renueva, nos regenera, nos da un espíritu nuevo. Ya no es que los recauchuta el que era antiguo, ¿no? Sino ahora nos los renueva, nos los regenera. Y cuando regenera este espíritu ya estamos
como dicen, listos para poder conectarnos con el Señor. Por eso hoy día vamos a recurrir a una historia que está en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 10. Es una historia bastante bonita, hermosa, que habla acerca de un fariseo que se acerca a Jesús a poder entender esto que el Señor le empieza a enseñar. ¿Cómo es que esto comienza a regenerarse? ¿Cómo es que volvemos a vivir? Recuerden que cuando estábamos alejados de Dios, estábamos muertos. Físicamente estábamos caminando, mentalmente analizábamos todo eso, pero espiritualmente estábamos muertos, ¿no? Yo digo que éramos como zombies, ¿no? ¿Han visto los zombies cómo son? Caminan todos, sí, pero no son conscientes, ¿no? Algo así nos pasaba a nosotros. Claro que no éramos así tan feos, ni estábamos buscando cerebros, ni nada de eso, pero teníamos esas características, ¿no? De hacer maldad, de pecar y demás cosas. Ahora que vino el Espíritu, ahora que vino el Señor a renovar nuestro espíritu, ahora hemos despertado y tenemos un espíritu nuevo, hermoso, pero vemos cómo el Señor Jesús enseña esto. Es mejor que cualquier enseñanza o explicación lo que el Señor Jesús dice y cómo le enseña. Vamos a la lectura entonces, por favor, en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y voy a ir deteniéndome en algunos pasajes porque es importante aclarar algo. Era un fariseo. ¿Recuerdan cómo el Señor Jesús amaba a los fariseos, no es cierto? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Cómo los trataba a los fariseos? No era tan fan de los fariseos el Señor Jesús, pero este era un fariseo, y por alguna razón este fariseo se llamaba Nicodemo, dice, y era uno de los principales, o sea, no era cualquier fariseo. Era un fariseo que estaba dentro del grupo de las altas esferas de los fariseos. Pero este fariseo, dice la palabra aquí, continuando con la lectura, este vino a Jesús de noche. Este vino a Jesús de noche. ¿Por qué? Porque obviamente era un fariseo de los principales y no podía estar reuniéndose con Jesús, que hablaba también de los fariseos públicamente y de día, ¿no es cierto? ¿Qué iban a decir? El sindicato de fariseos lo iban a colgar, le iban a decir, ¿qué pasa? ¿No? ¿Cómo te vas a ir a meter con el enemigo? No, ¿has visto cómo Jesús nos dice sepulcros blanqueados, raza de víboras y todo eso? Y tú te reúnes. Por eso, Nicodemo, ¿qué hizo? Fue de noche, ¿no? Cuando nadie le ve, se escabulló y fue ante Jesús. ¿Por qué? Porque Nicodemo había escuchado la palabra. Nicodemo había abierto un poquito su corazón. Recuerda que los fariseos eran gente muy, muy radical, totalmente opuesta, que preferían decir que un milagro era hecho por Satanás antes que darle crédito a Jesús. Aunque sus ojos reconozcan que Jesús hizo, decían, preferimos decir que no, antes que reconocer que Jesús es el Mesías. Era fuerte el odio que tenían. Pero este fariseo logró abrir un poco su corazón, y aunque de miedo y buscando que nadie lo vea, como dicen, a ocultas, fue donde el Señor Jesús. Y le dijo lo que dice esta frase, ¿no? Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, ¿no? Ojo, le dice como maestro, no le dice como Mesías, como Dios, como Señor, nada, como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué le está diciendo? Y este fariseo está viniendo con esa actitud bastante racional y mental, ¿no? Porque él lo ve a Jesús no como Salvador, no como el Mesías, lo ve como un maestro quien le puede enseñar algo, ¿no? Y no es malo, pero la mayoría de la enseñanza es racional, es mental. Es mental. Mucho del conocimiento de los fariseos era racional, era mental. Por eso el Señor mismo, y en la palabra misma se dice que la letra mata, pero el Espíritu es el que da vida. No es que saberse cuánto de la Biblia, o toda la Biblia, o muchas doctrinas y demás. Es que agarremos el espíritu de esa palabra. Es que esa palabra se llene en nuestro espíritu, porque la palabra es espiritual. Pero cuando la agarramos desde el punto de vista racional, como este fariseo dice, no, es maestro, me puede enseñar, algo puedo aprender de él. Nuevamente, no es malo, pero el aprendizaje racional nos va a llevar a racionalizar, a inflar el alma, a fortalecer la mente.
por eso, dentro de la iglesia misma, ha ocurrido eso. Yo no lo comprendía a mi pastor, pero mi pastor a veces me daba fuerte y duro, ¿no? Porque él cada vez predicaba y decía, se hacía la burla del griego, del hebreo, decía, ¿pero qué le pasa al pastor si yo estoy estudiando griego, ¿no? Pero mi pastor me hacía entender que no es cuánto griego sepas, cuánto hebreo sepas, no es cuánto conozcas, sino es cuánto vivas y cuánto en el espíritu tú puedas moverte, cuánto puedas entrar en ese ámbito espiritual. Por eso es importante para nosotros meternos con la palabra, pero con el Espíritu Santo, no con la palabra sola, sino vamos a racionalizar, y es en lo que muchos se han perdido. Muchos teólogos han llegado a la conclusión de ¿qué? De que el Espíritu Santo ya no se está moviendo, ¿no? Imagínense, teólogos se han metido a estudiar la palabra fuerte y duro y se han dado cuenta de que el Espíritu Santo en la época de Jesús, en el Hechos tal vez, pero luego ahora ya no. O sea, ¿y de dónde sacan? Y la Biblia es clara, pero a veces nosotros nos enredamos porque la mente es carne, es parte de la carne, es la naturaleza pecaminosa, está desubicada. Y eso nos desubica. Por eso tenemos siempre que recurrir al Espíritu, con humildad. Podemos haber conocido mucho, podemos haber sido, tener muchos años en el Señor, ¿no? Podemos haber ayudado a Noé a armar el arca, ¿no? O le hemos dado un GPS a Abraham para que se ubique. No, muchas cosas podemos haber hecho, ¿no? Pero siempre con humildad, entendiendo que el Espíritu tiene cosas nuevas en las cuales tenemos que aprender con humildad a ingresar. Eso es importante porque cuando nos metemos en la razón, en lo racional, con la mente no podemos seguir, no podemos servir al Señor. No lo podemos entender con la mente, ¿sí? ¿Quiere hacer una prueba? ¿Sí? Porque siempre los desafío, no, pero sí se puede, hay que entender, no vas a poder entender al Señor con la mente, ¿no? Pero no se entiende. A ver, dime, Jehová el Señor, uno es tu Dios. Pero luego dice, es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ah, no, sí, pero es que, a ver, explícame. Le digo, no, es que es como el agua. Me dice, no, el agua es gaseosa, el agua es sólida, el agua es líquida, pero es agua al final, ¿no? No es tanto así, porque no es que Dios es el mismo en tres estados. Son cosas que nuestra mente no puede entender. Pero a veces intentamos racionalizar y no vamos a poder. No está diseñada nuestra mente. Alguien dijo, ¿quieres entender a Dios? Es como querer meter un océano en un vaso de agua. En un vaso. Querer meter el océano aquí que contenga, no lo vas a poder hacer con tu mente. Tu mente no está diseñada para entender a Dios, sino tu espíritu. No para entender, sino para conocer a Dios. Por eso el espíritu es tan importante. Necesitamos el espíritu para conocer a Dios. Nicodemo estaba viniendo con esa actitud. Vean cómo viene. Viene con la actitud almática, racional, mental. Vamos al versículo 3. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es buena, me encanta Jesús, le cambia el rumbo de la conversación. Él le dice, creemos, maestro, que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, ¿no? Y él le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y ahí le toca una clave, el que no naciere de nuevo, nacer de nuevo. Le dice, el que quiera ver el reino tiene que nacer de nuevo. Y le está hablando del Espíritu, le está hablando de algo espiritual. Vamos al versículo 4, dice, Nicodemo le dijo, nuevamente Nicodemo con la mente, le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo le está hablando desde el punto de vista racional, natural, humano, y le está diciendo, ¿cómo pues va a poder nacer otra vez siendo ya grande? Porque él estaba en su mente el único nacimiento, el nacimiento físico, biológico. Pero Jesucristo le está hablando del nacimiento espiritual. Y al hacer esto, le está empezando a abrir el entendimiento. Quiere que él comprenda, quiere que él sepa, quiere que él reciba el conocimiento de este nuevo nacimiento. Quiere que Nicodemo
nazca de nuevo. Esa es la razón por la cual Jesucristo nos lleva, nos cambia de rumbo de nuestra conversación. A ver, nosotros vamos, Señor, por favor, ayúdame, platita, Dios, dinero. Y yo sé, tranquilo, ¿no? El que quiere entrar al reino tiene que nacer de nuevo. Y yo digo, pero Señor, necesito plata. Tú tranquilo, tú enfócate en el reino y todas las cosas vendrán por añadidura. Pero a veces no entendemos, ¿no? Nosotros, no, es que lo material, es que lo físico, es que necesito, es que mis cálculos, es que las cuentas, es que... Y Dios se encarga, Dios es así. Porque a veces nosotros pensamos, ¿no? Que, y aún dentro del Evangelio nosotros creemos que es de acuerdo a cómo fue antes, ¿no? Porque creemos que las historias se repiten. Y no es así, porque a veces pensamos que va a hacer Dios lo mismo que hizo la otra vez, pero no lo va a hacer. No lo va a hacer. Es bien interesante cuando vemos los testimonios de personas, ¿no? De gente que estaba en un momento en que había crisis y había enfermedad y había necesidad de tomar decisiones, y las decisiones implicaban decisiones económicas. ¿Y qué vamos a hacer? Recurrir a donde antes siempre recurríamos, ¿no? Y resulta, donde antes recurríamos, no había. Pero Dios se movía en otros niveles, de otras formas de provisión. Dios hace de otros lugares, de donde no nos imaginamos. Dios siempre va a proveer, Dios siempre va a hacer. Amén. Por eso en nuestra mente no tenemos que estructurarnos y tenemos que estar dispuestos. Por eso digo, preparémonos. ¿Por qué? Porque Dios va a quebrar nuestras estructuras. Y a veces eso nos cuesta, ¿no? Porque decir, no es así, no puede ser así. ¿Por qué? Porque yo creo así, porque he aprendido así, porque me han dicho así. No, Dios va a quebrar. Dios siempre va a hacer algo nuevo, basado en la misma palabra, en la revelación de la palabra, pero Dios va a hacer algo nuevo. Y tenemos que estar listos para todo esto. Entonces, Nicodemo está en este momento... está siendo fuertemente atacado en su mente, ¿no? Versículo 5 dice, respondió Jesús nuevamente, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios, ¿no? Nuevamente les repite, pero ahora le está añadiendo algo. Al principio le dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino, porque una cosa es ver y otra cosa es entrar, ¿no? Cuando uno nace de nuevo, ve el reino, dices, qué lindo, qué hermoso, porque ¿cómo ves el reino? Ves el testimonio, ¿no? ¿Han visto esos hermanos que han pasado al frente, ¿no? Que estaban a punto de ver a su hijo en las peores circunstancias, pero ellos han visto, y uno ve y dice, qué lindo milagro, qué hermoso, qué... Obvio, estás viendo el poder del reino, la manifestación del reino en las vidas, ¿no? Y todo lo demás, cuando les cuenten la versión extendida, ¿no? Es más milagrosa todavía, ¿no es cierto? Los detalles son donde Dios se mueve. Aquí les han dado todo, digan, estaba enfermo, ahora se ha sanado, digan, no. Pero hay cosas que han pasado, hay momentos de crisis, situaciones, donde Dios ha puesto su mano. Y en todo eso vemos el reino de Dios. Ese es el reino. Esa es la gloria del reino, la provisión sobrenatural, la sanidad sobrenatural, lo que es sobrenatural que para los hijos del reino es natural. Y estamos empezando a andar en eso, ¿no? Antes no era medio que no es muy natural, pero luego se van a acostumbrar a andar en lo sobrenatural de forma natural. Ese es el llamado, ¿no? Porque los que tenemos que enseñar esto, tenemos que vivirlo. Y si no lo hemos vivido, no lo vamos a poder enseñar. Por eso nos acostumbramos a andar en lo sobrenatural de forma natural. Cuesta, porque a veces es en el tiempo de Dios, no es en tu tiempo. Entonces tú estás zapateando, Señor, ya va a ser. Y Dios, tranquilo, falta un minuto, un segundo, un ratitititito, y recién suelta la bendición, pero la suelta y vos, ya está sin cabello ahí ese rato. Pero cuesta moverse en ese nivel, pero es el nivel de dependencia, moverse naturalmente en lo sobrenatural. Amén. Y no es pose, por si acaso, ¿no? No es que andamos, soy sobrenatural, aleluya, ¿no? No es eso. Naturalmente nos estamos moviendo en las cosas naturales o las cosas sobrenaturales que Dios nos mete a vivir, a movernos. Eso está queriendo mostrarle a Nicodemo el Señor Jesús. Y eso intenta mostrarnos a todos nosotros. Porque todos nosotros, en absoluto, hemos nacido de nuevo.
A no ser que haya alguien que viene por primera vez a visitarnos, ¿no? ¿Nadie? Levante la mano, alguien que venga por primera vez. No, todos ya han recibido a Jesús en su corazón. Y obviamente todos hemos pasado por eso. Cuando Jesús le dice, no es solamente mirar, ahora es entrar, está incorporando algo más. Le dice, el que no naciere de agua y del Espíritu, ¿no? El nacimiento del Espíritu es gratis, es lo que Dios te da. Pero el nacimiento de agua es algo que tú das como un paso de obediencia, es el bautismo en agua, ¿no? Entonces, para entrar al reino tienes que ser obediente, y eso le está diciendo. Pero más allá de eso, el versículo 6 continúa diciendo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Notemos que en nuestras Biblias dice lo que es nacido del Espíritu, con mayúscula, luego dice Espíritu es con minúscula, ¿no? Mostrando que nacemos del Espíritu Santo, pero somos un espíritu diferente. Nuestro espíritu. Le está dando una clara cátedra, como él esperaba como maestro, pero no solamente con palabras, con conceptos, sino con el Espíritu mismo, porque esto no es solamente un concepto, es algo que te imparte un conocimiento sobrenatural espiritual. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por lo tanto, tú y yo hemos nacido del Espíritu. En ese momento Nicodemo, tal vez no, pero el Señor lo está llevando a ese nacimiento. Porque nacemos por fe. Cuando creemos en el Señor Jesús, en ese momento el Espíritu nos da esa nueva vida. Nuestro espíritu se regenera. Y por lo tanto, somos también espíritu, y ahora sí, vivo, vivito y coleando. Versículo 7 dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y aquí, con esta la remata, ¿no? Le va a causar un cortocircuito. Dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, ¿no? En otras palabras, el viento sabemos que existe, ¿amén? ¿Sí? ¿Lo sentimos? ¿Sí? ¿Lo percibimos al viento? ¿O no? Los despeina, ¿no es cierto? A veces, a mí ya no tanto, pero a ustedes todavía, ¿no? Entonces a las hermanas más que todo, ¿no? Cuando están en la moto y viene un viento, saben que está ahí moviéndose el viento. Pero no sabes, no conoces dónde se ha originado, a dónde va, cómo se va a mover, va a dar la vuelta a la derecha, a la izquierda, no sabes, pero se está moviendo, sabes que existe y sabes que está. Así es el que ha nacido del Espíritu. No sabes cómo se origina tu espíritu, no sabes cómo es regenerado, no sabes tal vez cómo se va a mover, pero sabes que algo en ti ha cobrado vida y ahora está listo y presto a comunicarse con tu Dios. Ahora tienes la forma, no sabes cómo, no sé explicar. No sé explicar por qué. En un momento preciso, cuando le estamos alabando y cantando al Señor, ¡boom!, baja algo que no sé qué es, algo que sintamos físicamente, ni en nuestra piel, ni en nuestros cabellos, pero es algo en el espíritu que sentimos o que percibimos, más que sentir, percibimos. Y Dios está aquí y se está moviendo. Pero eso es en el espíritu. Y la mayoría lo percibe con el espíritu. Pero nos es difícil explicar. Algunos dicen, no, es que he sentido ganas de llorar, he sentido un fuego y muchos otros sentimientos que confunden con su alma y con su cuerpo, cuando es algo de la presencia de Dios, que no necesariamente tiene esa manifestación, porque en otros momentos no se manifiesta de esa forma el Espíritu Santo, ni Dios, pero está y hace cosas en el Espíritu. Por eso es importante para nosotros empezar a tomar conciencia de este Espíritu y movernos en Él y con Él. Empezar a practicar esto que tenemos, que Dios nos ha dado, que es el espíritu regenerado, nuestro espíritu que ha vuelto a la vida. Entonces, con esto les está tratando a Nicodemo de hacer entender. Versículo 9, respondió Nicodemo, le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, y aquí está lo duro, ¿no?
Eres tú maestro de Israel y no sabes esto. Eres tú maestro de Israel y no sabes esto. Está el Señor llamándole la atención. Él, este hombre de Dios, porque eran así, eran santos. Los fariseos significa ser santo, ¿no? Estos hombres que estaban llamados a predicar la palabra de Dios, a llevar la fe del pueblo de Israel a todas las naciones, debiendo ser maestro, no sabe esto. No sabe lo esencial, lo espiritual. Nosotros estamos llamados a llevar esto, a llevar esto, este espíritu nuestro y el espíritu de Dios a todo lugar. Estamos llamados a poder movernos en ese nivel. Por eso hoy día necesitamos volver a tener conciencia de esto que hay en nosotros, nuestro espíritu. Hasta ahora estoy hablando solamente de nuestro espíritu. Enseguida hablamos del Espíritu Santo, que es otro nivel, ¿no? Es otro nivel. Nuestro espíritu está listo para comunicarse. Nuestro espíritu está listo para comunicarse con Dios. Nuestro espíritu está listo para discernir, entender el ámbito espiritual, ¿no? Que no es don de sospecha, no es sexto sentido, no es eso, es el espíritu. Cuando en tu corazón puedes discernir y puedes sentir las cosas, más que siempre estamos, ¿no?, con esa palabra sentir, ¿no? Discernir en tu espíritu qué espíritu tiene la otra persona o qué ámbito espiritual hay. Eso lo hacemos en el espíritu, no en nuestra mente, ¿no? Porque en nuestra mente puede venir un hermano enojado y decir, uy, este está endemoniado, ¿no? Como conozco un hermanito que le decían Satanás, ¿no? Porque llegaba a su casa renegando, ¿no? Pero no es por lo físico, porque por lo físico puedes creer, ¿no?, que tiene un demonio. Pero no había sido demonio, había sido parálisis facial, ¿no? Pero tú en lo humano, en lo natural, como estamos acostumbrados a movernos por vista y no por lo espiritual, entonces a veces nos ocurre esto. Por esa razón, amados hermanos, tenemos que movernos en este ámbito espiritual para discernir lo que está ocurriendo a nivel espiritual. ¿Amén? Amén. Adelante, adelante, por favor. Pase, pase, con confianza. Bienvenidos, bienvenidos. Que Dios les bendiga. Vamos al versículo número 11. Esta llamada de atención es para nosotros, como les decía, para los líderes, para los pastores y para todos. No crean que, bueno, yo no soy líder, yo no soy pastor, yo no enseño la Biblia. No. Todos estamos llamados a poder conocer esto y a poder movernos en esto, a poder usar el espíritu que Dios nos ha renovado. Dios ha restaurado ese espíritu, Dios ha regenerado ese espíritu para que nos movamos en él. Vamos al versículo 11. Dice la palabra, de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Le estás reclamando al maestro, al fariseo, al maestro de Israel, me refiero, al fariseo. Le está diciendo, lo que hemos visto, lo que hemos percibido, lo que nos movemos, eso te estoy hablando. Y aún así, no nos recibes. El Señor Jesucristo está dando testimonio del ámbito espiritual en el cual nos movemos, en el cual se mueve, y el pueblo de Israel y los fariseos, que eran sus líderes religiosos, no quieren recibir eso. Ese es el reclamo de este versículo. Pero vamos al versículo 12, donde dice, y si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Si les he dicho cosas terrenales, ¿no? ¿Qué cosa terrenal le ha dicho? Terrenal, porque ocurre aquí, ¿ya? Eso del espíritu, el que tiene uno que nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice, ¿cómo pues vamos a entrar al vientre de nuestra madre? No estoy hablando de eso, estoy hablando del espíritu. Tienes que nacer de nuevo en el espíritu. Es algo que ocurre aquí en la tierra, es algo que está ocurriendo aquí. Por eso le dice cosas terrenales, que no necesariamente son naturales, humanas, biológicas, sino que son cosas que ocurren aquí.
Le está diciendo, si te he dicho estas terrenales y no cachas, no entiendes, ¿qué te va a pasar si te digo las celestiales? Y le lanza una, y me dije, por eso me parece que Jesucristo siempre tenía un buen sentido del humor. Le dice algo que habla de los dos lugares. Le dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, hablando de Jesucristo, que está en el cielo. ¿No? ¿La han entendido? Fácil, ¿no es cierto? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. ¿Dónde está el Hijo del Hombre en ese momento? No, le está hablando en la tierra. Está hablando con Nicodemo hablando, ¿no? Pero le dice el Hijo del Hombre, o sea Jesucristo, que en este momento está en el cielo. Entonces Nicodemo en ese momento, ¿no? Nicodemo se trauma, obviamente cualquiera. Y cuando yo he leído eso también me he traumado, porque ¿cómo es eso? Y este es el versículo que muchos, en especial los testigos de Jehová, no se atreven a leer, ¿no? Porque ahí te está diciendo que Jesucristo, si estaba ahí, o Jesucristo como está aquí, ahora, hoy, en este momento, también está allá, porque Él es Dios. Él es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Por esa razón, el Señor le está diciendo cosas tal vez un poquito celestiales, le está diciendo, hay cosas que tienes que empezar a recibir, que tienes que empezar a recibir en el Espíritu, las conoces en el Espíritu, con la mente no las puedes entender, pero las recibes en el Espíritu. Por eso, a eso se le llama fe. La fe te ayuda a creer, es espiritual, radica en tu espíritu, pero no necesariamente la comprendemos. No comprendemos. Por eso, cuando oramos por una persona que está enferma, una persona que tiene cáncer, tal vez terminal, y se sana, nosotros glorificamos a Dios, creemos que Dios lo ha sanado, todo lindo, pero no sabemos racional ni mentalmente cómo es que se ha hecho eso. No lo vamos a tal vez conocer, no lo vamos a entender, solamente lo podemos creer con el Espíritu. Amén. Ahora, nosotros estamos diseñados para conocer. Hemos comido del árbol del conocimiento del bien y del mal, y nos encanta el conocimiento. Quiero saber cómo va a ocurrir, quiero saber. Y eso a veces nos impide entrar en lo espiritual. Porque para lo espiritual no necesitas la mente, necesitas el Espíritu. Y con esto no te quiero decir, entonces, como alguno decía, deje su cerebro en la puerta y entre aquí. No. Muchas cosas vamos a entender, vamos a conocer, pero lo que es del Espíritu no te lo puedo hacer entender con la mente. Solamente en el Espíritu podemos movernos en ese ámbito. Amén. Por eso es importante para nosotros recordar esto. Vamos al versículo 14 y dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Se han dado cuenta cómo ha cambiado la onda? Parece que Jesús le estuviera, como dicen, mareando la perdiz a Nicodemo. Primero le dice, nadie subió al cielo, sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahora le dice, como la serpiente, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Le está hablando de cosas espirituales. Y yo personalmente creo que hasta este nivel, Nicodemo ya estaba activado en su espíritu y estaba empezando a entender muchas cosas. Por eso le dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué le está diciendo? ¿Qué historia le está contando? La historia de Moisés cuando estaba con el pueblo y el pueblo se enoja, el pueblo empieza a refunfuñar como muchos, ¿no? Entonces, aquí no pasa nada, aquí todo está mal, todo, y empezamos a quejarnos. Y en vez de darle alabanza al Señor, le damos quejabanza, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, que el aire no está funcionando, que calor, que mucha luz, que poca luz, que, ¿por qué tantos? ¿Por qué tan pocos? Ahora, ¿por qué tantos? Ahora, falta aire, falta esto. ¿Por qué nos quejamos? Por esa razón, el pueblo de Israel en ese entonces, que estaba siendo libertado y eran libres, Moisés los estaba llevando hacia la tierra prometida y en ese momento se empiezan a quejar. ¿Y qué pasa? Empiezan a producir o aparecer serpientes en el desierto y los empiezan a morder, ¿no? Y se empieza a morir la gente. Ese era el Antiguo Testamento, juicio de Dios.
Y al quejambroso le caía, ¿no? Como decimos, eso es, en el Antiguo Testamento así era Dios. Antiguo pacto, ahora es nuevo pacto, por si acaso, revisen, ¿no? Hay serpientes por ahí abajo, ¿no? En especial los quejambrosos, ¿no? No va a haber serpiente. Pero lo que ocurría es que como moría la gente y Moisés acude a Dios y dice, Señor, se están muriendo, ¿qué vamos a hacer? El Señor le dice, haz una serpiente de bronce, ponla en un palo, levantala en alto y los que miren a la serpiente van a ser sanados. Entonces ellos estaban tranquilos, ¡pum! Les mordía, me ha mordido la serpiente, voy a morir. Entonces, ven, le hacían mirar la serpiente de bronce y en ese momento era sano. ¿Qué era eso? Para el que lee el Antiguo Testamento por primera vez, historia, fábula, interesante. Pero cuando entendemos la obra de Dios, esa serpiente simbolizaba a Jesucristo, que iba a ser levantado en un palo, colgado en un madero. ¿Y por qué serpiente? Porque Jesucristo se hizo pecado por ti y por mí. En ese momento no parecía el Dios Todopoderoso en la cruz. Estaba molido. Y Dios no es así. Estaba sangrando, desfigurado, desnudo. Así no es Dios, así es el pecado, así es la maldad, así es la serpiente. Por eso es que Él es el tipo en el Antiguo Testamento de lo que Jesucristo iba a hacer. Pero lo más interesante y lo más alucinante es que todo aquel que estaba muerto o a punto de morir porque había sido mordido por la serpiente, ¿se acuerdan la serpiente antigua? Satanás, el que es mordido por la serpiente, está destinado a morir. Y todos nosotros fuimos mordidos por la serpiente, nacimos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero en el momento en que pusimos nuestros ojos en Cristo, en ese momento, todo ese veneno, todo eso se fue. Y a partir de ese momento nosotros tenemos vida. Eso le está diciendo, con todo el simbolismo, porque le está hablando a un fariseo que conocía el Antiguo Testamento. Amados hermanos, hoy día, si ponemos nuestros ojos en Cristo, tenemos más y más. Por eso el Señor Jesucristo dijo, yo he venido a traerles vida y vida en abundancia. Ahora, ¿en qué? ¿Y cómo puedo poner mis ojos en Jesucristo? No es que te consigas una foto de Jesucristo y la cuelgues en tu casa, no. Porque no es Jesucristo, no había cámaras en ese entonces, ¿no? Recuerda, ¿no? No había cámaras. Toda foto de Jesucristo no es Jesucristo. Es, ¿cómo se llama este artista? Hay uno que canta, ex-Buki. Ese es el de la foto, no es Jesucristo, ¿no? Marco Antonio Solís no es Jesucristo, ¿ya? No había cámaras en ese entonces. Por esa razón es que nuestros ojos los ponemos en Cristo cuando ponemos nuestra mirada en la palabra de Dios. Cuando tú pones tu vista, tu corazón en la palabra de Dios, vas a encontrar vida y vas a ser sanado de ese veneno que el enemigo ha metido a tu vida, que puede llamarse amargura, desdicha, puede llamarse frustración, puede llamarse pecado, lo que sea. Pero mientras tú pongas tus ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, vas a ser sano. ¿Amén? Amén. Vamos al segundo punto. Tengo 4 minutos para el segundo punto, así que alístense, vamos a volar. Pónganse sus cinturones de seguridad. Punto número 2, la habitación. El Espíritu de Dios ha venido a regenerar nuestro espíritu. Ahora nuestro espíritu está vivo. Amén. Ya estamos bien ahí. ¿Por qué lo ha venido a regenerar? Porque la segunda parte de la promesa es que Dios iba a poner su espíritu en nosotros. Pero no lo va a poner en nuestro cuerpo, no lo va a poner en nuestra alma, no lo va a poner en nuestra mente, lo va a poner en nuestro espíritu. Ahí radica todo lo espiritual. La fe, el Espíritu Santo, el mover y todo radica ahí. Por eso es que el Espíritu ha venido a dar vida a nuestro espíritu para habitar en nuestro espíritu. Vamos a la palabra. Ya lo hemos leído, lo voy a saltar, al principio hemos leído. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16, donde dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Está hablando Jesucristo, ¿no? Con sus discípulos. Yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Repita conmigo, necesitamos repetir esto.
para siempre. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que enseñan que no es para siempre. Creen que Jesucristo dijo, yo rogaré al Padre y os enviaré otro consolador que esté con vosotros hasta que pequen. Pero eso no dice la palabra. ¿Qué dice? Para siempre. En otras palabras, cuando pecas, ese consolador no se va. Cuando retrocedes, ese consolador no se va. Cuando le sacas la lengua al pastor, ese consolador no se va. Amén. Cuando miras esas páginas que no debes mirar en Facebook, ese consolador no se va. Cuando cometes errores, ese consolador no se va. Porque Él está en ti y en mí para siempre. Tienes que entenderlo bien. Tienes que creerlo bien. Porque en una ocasión me contaron unos amigos, les he contado creo varias veces esta historia, que estaban en la puerta, ya eran amigos cristianos, jovencitos, cuando estaba en La Paz. Y ellos se habían reunido, y muchos de ellos estudiosos de la palabra, amantes de Dios, pero por alguna razón y circunstancia los habían jalado a una discoteca, ¿no? Y cuando van a la discoteca, vamos, y como siempre, no, un ratito, no te va a hacer nada, que ya vamos. Y vamos, bueno, están en la puerta de la discoteca el grupo, y dice, pero nosotros somos cristianos, ¿cómo? No, pero veamos, no, ¿qué de malo va a ser? No vas a tomar, ya no vas a tomar, ni tampoco vas a bailar reggaetón, ya pura cumbia, ya, no reggaetón, para que no se... Y así están en la charla allá afuera, y uno empieza a hablar y dice, ahora, si vamos a entrar, ¿entramos con el Espíritu Santo o sin el Espíritu? ¿No? Y empieza a decir, bueno, yo creo que mejor lo dejamos fuera, ¿no? Porque ¿cómo lo vamos a meter a este lugar? Es un antro, ¿no? Y el otro le dice, pero si Él está en nosotros, ¿cómo lo vamos a sacar? Y alguno le dice, bueno, oraremos y le diremos que nos espere aquí mientras nosotros entramos 1 hora y luego salimos y obviamente ellos tenían un desconocimiento total de esto, de este versículo que dice que el Señor Jesús iba a pedirle al Padre que nos dé un consolador, el Espíritu Santo, para que esté con nosotros para siempre. Para siempre. Por eso es que tenemos este consolador en las buenas y en las malas. Hay momentos donde creemos que Él no está, ¿no? Generalmente cuando nos va mal. Cuando algo malo nos pasa, Dios, ¿dónde está Dios? ¿Qué ha pasado y por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué? Creemos que ese rato el Señor estaba con el pastor Toto, con Cash Luna, en ese rato estaba y, me he olvidado del Gonzalito, perdón. No, Él está con todos nosotros para siempre. En el momento del dolor, en el momento de la aflicción, en el momento de la necesidad, es donde más está con nosotros, más atento. Tal vez no esté haciendo mucho, porque Él va a hacer las cosas que tenga que hacer a su tiempo, pero Él está en nosotros. Por eso es el regalo de Dios. El versículo 17 lo dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. El mundo, la gente que no cree en Él, a eso se refiere con mundo, otra filosofía, otra fe, otra convicción, no puede recibir al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esa es la promesa del Señor. Amados, le conocen al Espíritu Santo. Aunque sea, como dicen, de vista, ¿no? Un cachito lo hemos visto, le conocemos. Pero ahora es el tiempo de acercarnos más a Él. Porque Él quiere ayudarnos. Es el consolador, es su trabajo. Él es el que está a nuestro lado. Ese consolador, esa palabra en griego significa paracletos, ¿no? El que está a nuestro lado para ayudarnos. Algunos lo traducen como abogado. Pero los abogados no son muy ayudadores, que digamos, ¿no? Hoy en día. Pero ese abogado, que es el Señor Jesucristo, sí, es el que está a nuestro lado y el que quiere ayudarnos en todo. Quiere darnos ayuda. Vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16. Dice, no sabéis, el apóstol Pablo les está riñendo a los corintios, por si acaso.
¿Ya? Si no sabían este versículo, el contexto, le está riñendo porque se habían portado mal, habían hecho cosas raras, etc. Y les está diciendo, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El Espíritu de Dios mora en vosotros. Somos templo de Dios. El templo ya no es lo físico, el templo somos nosotros. Dios ha decidido no vivir en construcciones hechas de material, de piedra, de roca. Por más lindo que sea y lujoso, Dios no vive ahí. Dios vive en ti y en mí. El Espíritu Santo está ahí, en este momento. ¿Amén? Está ahí. Por lo tanto, y para acabar, Efesios 4:30 nos dice, no contristes al Espíritu Santo de Dios, con el cual has sido sellado para el día de la redención. En otras palabras, no lo entristezcas. No es que se va a alterar, no se va a enojar, no va a hacerte caer un rayo, no. Cuando nosotros hacemos cosas malas, cuando nosotros dañamos a nuestro hermano, a nuestra hermana, a nuestro esposo, a nuestra esposa, cuando nosotros hacemos algo que no le agrada a Dios, entristecemos al Espíritu Santo. Y Él se pone triste. Y eso que está ocurriendo en nuestro espíritu, el Espíritu Santo contristado, comienza a incomodarnos. Y por eso no estás en paz. Por eso no te puedes mover en paz. Por eso no estás cómodo. Y no es porque no pertenezcas, no estás, no. Es porque el Espíritu te está diciendo, algo no está bien, tienes que sanar. Tienes que restaurar. El Espíritu está en ti y en mí. Y a partir de ahora, muévete con esa libertad. A partir de ahora, muévete con ese poder. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y en el mundo la gente puede decir, puede hacer montones de cosas. Pero si tú entras en el ámbito espiritual, Dios está contigo. Dios está de tu lado. Y Él va a hacer las cosas. Y Él te va a guiar. Y Él va a hacer su voluntad en tu vida. Amén. Te invito a que te pongas de pies. Vamos a orar en este momento y le vamos a hablar al Espíritu Santo. Le vamos a hablar a aquel que está en nosotros. Y vamos a tener una conversación breve con Él. Porque Él no solamente quiere hablar a nuestra mente, ahora Él va a hacer algo en tu espíritu y en mi espíritu. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por tu amor. Espíritu Santo, en este momento te pedimos que tú, Señor, obres, que tú te glorifiques y que tú hagas esa obra hermosa, Señor, en todos nosotros. Gracias, Señor, por toda tu bendición. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho hasta ahora. Gracias por habitar en nosotros, Señor, aunque tal vez nosotros hacemos cosas que no te agradan, aun cuando nosotros tal vez no hemos considerado, Señor, tu presencia en nosotros. Gracias, bendito Dios. Obra en nosotros, Padre. Manifiéstate con poder y con... Gracias, Dios. Viniste a mi casa, me visitaste, disfruté tu presencia, me cautivaste, no quiero que te vayas, yo quiero que te quedes. He preparado un aposento para ti, mi amado, mi amado. Yo soy la tsunamita que te dice vive aquí, mi amado.